jaquetones y bienvenidos a la serie En la mente enigmática. En estos primeros vídeos voy a explicar cómo funciona la mente de un ajedrecista resolviendo problemas de ajedrez. Vamos a ir escalando por niveles, desde 800 puntos hasta 2000 o mucho más. Así que la idea de esto es que podáis mejorar vuestro cálculo de ajedrez y reconocimiento de patrones para poder aplicarlo en vuestras partidas. En estos primeros problemas, partiendo desde 800 puntos, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta son los posibles jaques, capturas y amenazas de la posición. Así que, jaquetones, atentos que comenzamos. ¡Vamos! Uy, ese no era. Comenzamos con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. Estamos en una posición en la que, como veis, el flanco de nuestro rival está muy débil. Muy débil. Detectamos rápidamente peones doblados en la columna H que imposibilitan el enroque seguro de nuestro rival. Y no solo eso, sino que el enroque, como veis, ahora es imposible realizarlo. Sería un movimiento ilegal, ya que al realizar el enroque, el rey enemigo pasaría por una casilla que está siendo atacada, en este caso por nuestra dama. Por tanto, simplemente hemos hecho una valoración rápida de la posición y ahora nos vamos a ir directamente a lo que habíamos comentado, a la importancia de calcular los posibles jaques, capturas y amenazas, que en estos problemas de 800 puntos a 1000, incluso a más puntuación, nos va a ser más que suficiente para resolver muchos ejercicios. Así que vamos directamente a calcular los jaques de la posición. El primero que vemos es un jaque en E6, en F7, en G8 y en E5, que sería una captura del peón enemigo. Por supuesto, la captura del peón no tendría sentido, ya que el peón está defendido por su alfil de D6 y su caballo de C6. El jaque en E6 tampoco sería posible porque podría capturar nuestra dama con su peón de B. El jaque en G8, que ya sería el último jaque incorrecto, tampoco sería posible por torre por G8. Y la única opción que nos queda, jaquetones, sería en la casilla F7, que sería jaque mate, ya que como veis nuestra dama en F7 estaría apoyada del alfil de C4 y por tanto terminaríamos la posición con jaque mate. Pues tenemos el primer ejercicio, vamos a por el siguiente. De nuevo vamos a calcular los posibles jaques de la posición, que vemos que hay dos posibles jaques, uno en C7 y otro en D6, que podríamos hacerlo con nuestro caballo de B5, que está siendo amenazado por el peón de A6. Una jugada como por ejemplo H3 podrían capturar nuestro caballo de B5. Por tanto, lo más lógico sería pensar qué hacer con nuestro caballo de B5. Y aquí, como veis, el primer jaque en C7 no lo podríamos realizar por la simple jugada dama por C7. La dama enemiga podría capturar nuestro caballo en C7, ya que no está defendido por ninguna de nuestras piezas. Sí que en D6, como veis, es un jaque muy interesante, ya que tras dama por D6, estaríamos ganando material, y tras rey D7, la jugada caballo por F7, jaque a la descubierta, estaríamos dando, como veis, jaque con nuestra dama de D1 y a la vez un doble con nuestro caballo en la torre de H8 y a la dama de D8. Así que vamos con ese caballo por D6 jaque. Y aquí, como veis, nos quedamos con ganancia de material. Ya sabéis que la dama tiene una puntuación de entre 9 y 10 puntos y el caballo de 3 puntos. Así que aquí salimos ganando. Vamos a por el siguiente ejercicio. De nuevo, vamos a calcular los posibles jaques de la posición, que vemos una posibilidad en C5, en este caso con nuestro peón de C, otro jaque en D7, otro jaque en A6 y de nuevo otro jaque en A6 con la torre colocada en la séptima fila. ¿Qué ocurre en el jaque en D7? Pues directamente podrían capturarnos con el alfil o con el rey. Por tanto, descartamos ese jaque. A C5 vendría la jugada dama por C5 y nuestro peón no está defendido por ninguna otra pieza, así que nos quedaríamos completamente perdidos. De hecho, sería mate a la siguiente jugada, después de rey E4 y dama E5. Descartamos ese C5, sería un error garrafal. Y torre A6 jaque parece una jugada interesante, pero claro, al dar el jaque con la torre colocada en la séptima fila, el rey podría huir a la séptima fila, concretamente. Así que, ¿por qué no? Vamos a dar el jaque con la torre que tenemos en la primera fila y ahora el rey tiene serios problemas, ya que no tiene posibles casillas de huida. Como veis, no tiene casillas de huida.
Entonces la única forma de librarse del jaque aquí del rival sería colocar su torre en B6 y tras torre por B6, jaque mate. Terminaría la partida para nuestro rival, jaquetones. Vamos con ese torre por B6, jaque mate y vamos a por el siguiente ejercicio. De nuevo vemos como tras el jaque de las negras en C5, las blancas se han cubierto con la jugada B4. Acaban de jugar B2, B4, cubriéndose del jaque. Y claro, vamos a calcular otros posibles jaques. Lo primero, que sería uno en E3, en A5 y en B4. Como veis, en A5 y en B4 no tendrían sentido esos jaques, ya que una jugada como rey por B4 estaríamos perdiendo material y B por A5 igualmente estaríamos perdiendo nuestra dama. Entonces este jaque de 3 parece un jaque más sano, pero tras una jugada como rey A4, parece que no, el rey blanco no tiene grandes problemas. No podemos jugar B5 ni siquiera, ya que el peón está siendo clavado por nuestra dama de F7, así que tras rey A4 casi nos quedaremos sin posibles jaques y estaríamos en una posición completamente perdida. Tenemos que partir de la base de que tenemos material de menos, y no solo eso, sino que nuestro rival está amenazando mate en el punto B7. Así que nos vamos directamente, después de calcular los posibles jaques, a las posibles capturas de la posición. Que aquí, como veis, su dama F7 no solo es que está indefensa, sino que nuestra dama está a 2 casillas de capturarla. Por tanto, la jugada evidente y lógica en esta posición sería capturar su dama. Como veis, hemos calculado primero los posibles jaques de la posición y luego nos vamos a las capturas. Si no encontramos jaques interesantes que puedan mejorar nuestra posición, ni tampoco encontramos capturas interesantes que puedan mejorar nuestra posición, directamente nos iremos a las posibles amenazas de la posición, que veremos seguro más adelante en otros problemas. Vamos a por el siguiente. Torre por D3 de las blancas acaban de realizar este movimiento y de nuevo vamos a calcular los posibles jaques de la posición, que tenemos uno en B3 con nuestra torre y con nuestra dama y otro en C2, capturando la torre de C2. Tenemos que tener en cuenta de que el punto B3 está siendo defendido por su caballo de C1. Por tanto, una jugada como dama por B3, caballo por B3, estaríamos quedando en una posición completamente perdida, con una desventaja de material enorme, como veis. Por tanto, capturar en B3 no tendría ningún sentido y nos vamos directamente al tercer jaque, que sería tras torre por C2. Jaque. Como veis, la torre de nuestra torre de C2 estaría apoyada por nuestra torre de la última fila y estaríamos dando un jaque doble a su rey de B2 y a su dama de E2. Tras dama por C2, torre por C2, rey por C2, estaríamos en una posición de dama por torre y alfil por caballo. Tendríamos ventaja de material y por supuesto que nos interesa entrar en ese final y en esa posición. Muy bien, esto ha sido un ejemplo, han sido dos ejemplos de capturas muy sencillos, como habéis visto. Así que vamos a por el siguiente ejercicio y de nuevo vamos a calcular si tenemos jaques en la posición que puedan mejorar nuestra posición. Tenemos el único jaque en la casilla H6, que dama por H6, G por H6, estaríamos sacrificando a la dama a cambio de nada, ya que como veis luego no tenemos otra combinación. Entonces nos vamos a ir directamente a las posibles capturas ahora, que vemos una en E4 o en A7, ¿no? Que vemos que este peón, por ejemplo, estaría indefenso y una jugada como dama por A7 podría ser interesante. Pero claro, vamos a calcular qué ocurre a la jugada alfil por G6, que es otra captura posible de la posición. Si dama por E4, por supuesto, las negras podrían capturar nuestra dama y tras alfil por G6, dama por G6, estaríamos en una posición con desventaja de material. Por tanto, alfil por G6, estamos sacrificando la dama como veis, pero luego tenemos que calcular si hay algún jaque interesante para nosotros. De nuevo haciendo el ejercicio que llevamos realizando desde el primer ejercicio. Tras la realización del movimiento alfil por G6, torre por E3, la jugada lógica, capturando nuestra dama, vamos a calcular si hay un posible jaque, que como veis, sí hay un jaque en F8 con nuestra torre de F1, y no solo sería jaque, sino que sería jaque mate. Así que alfil por G6 es una jugada muy fuerte, ya que no solo está amenazando el mate
en F8, sino que también estamos amenazando su torre de E4. Así que las negras, la única opción que podrían tener para aguantar sería jugar con torre E8. Pero una jugada como dama por E8, jaque, sería otro golpe táctico, otro sacrificio de dama. Tras alfil por E8, torre F8, de nuevo tendríamos el jaque mate. Así que vamos con ese alfil por G6. Y como veis, estamos amenazando el mate en F8. Tenemos ganancia de material y suficiente para ganar la partida. Vamos de nuevo a por el siguiente ejercicio. Calculamos los posibles jaques. Vemos que tenemos uno en la casilla H3 y otro en la casilla H5. Y claro, ¿cuál es la diferencia en dar el jaque con nuestra torre colocada en la sexta fila o con nuestra torre colocada en la quinta fila? Pues en este caso, en la cuarta fila, perdona. En este caso es muy lógico. El jaque en H3, las blancas podrían capturar nuestra torre con su peón de G. Y luego no tendríamos ninguna continuación ganadora, como veis, ya que un jaque, por ejemplo, con nuestro peón en G3 no supondría ningún peligro para nuestro rival. Así que tenemos que valorar el jaque en H5, que es mucho más interesante. Y ahora vamos a continuar sin realizar el movimiento. La única jugada de las blancas en esta posición, tras el jaque en H5, sería retirarse con el rey a la casilla G1. Y de nuevo vamos a calcular esos posibles jaques que tendríamos en la posición. Un jaque en H1 y un jaque en D1. El jaque en H1, al no estar nuestra torre apoyada por ninguna otra pieza, su rey podría capturar nuestra torre. Entonces, la jugada interesante en esta posición, tras torre H5, jaque, rey G1, sería torre D1, jaque, de nuevo. La única forma de librarse del jaque sería colocando una pieza por delante, en este caso su torre D2 a la casilla E1, y tras torre por E1, jaque mate, como veis, jaquetones, el rey no tendría ninguna casilla de huida y por tanto aquí se acabaría la partida para él, se acabaría el problema. Vamos a por el siguiente, alfil F8, acaban de jugar las negras, y de nuevo vamos a calcular los posibles jaques. Tenemos uno en H6 y otro en F6. ¿Qué ocurre a la jugada alfil H6? Jaque. Las negras pueden capturar nuestro alfil y tras torre por F8 estamos en una posición con peón de menos, como veis. Tras la jugada rey G7 tendríamos que retirar nuestra torre y las negras tendrían 5 peones y las blancas 4 peones. Por tanto, con el jaque en H6 no estaríamos consiguiendo nada. Pero claro, ¿qué ocurre a la jugada alfil F6 jaque? Un jaque con nuestro alfil que está apoyado con nuestro peón de E5. Por tanto, el rey no podría capturar nuestro alfil con el jaque en F6. Una jugada como rey H7, rey H6 o rey H8, capturaríamos su alfil de F8 y no solo eso, sino que amenazaríamos también el jaque mate en H8. Por tanto, la jugada lógica de las negras tras alfil F6 jaque sería rey G8 para mantener defendido su alfil. Y ahora tenemos que tener en cuenta el concepto de la clavada, que nuestra torre, como veis, estaría clavando su alfil de E7. ¿Y cómo podemos explotar la clavada en esta posición? Pues una jugada como alfil E7, estaríamos amenazando el punto F8, que es el punto débil de la posición, explotando la clavada que está ejecutando en este caso nuestra torre colocada en C8 y no tendría forma de evitar que capturáramos su alfil de F8. Así que vamos con ese alfil F6 jaque. Alfil G7 no podríamos realizarla ya que tras rey por G7 nos quedaríamos sin nuestro alfil. Por tanto, alfil E7 y problema resuelto. Jaquetones, vamos a por el siguiente. Torre de 1 de las blancas. Vamos a hacer una pequeña valoración de la posición, ya que como veis tenemos ahora más piezas en el tablero. Tenemos un caballo y 2 alfiles contra 2 caballos y un alfil. Y además tenemos dama y torre contra dama y torre. De momento posición igualada. Y ahora vamos a contabilizar los peones que tenemos, que serían 5 en esta posición. Y las blancas también tendrían 5 peones. Por tanto, en cuanto al material, la posición estaría completamente igualada. Así que tenemos de nuevo que hacer el ejercicio, después de hacer una rápida valoración, tenemos que hacer el ejercicio de los posibles jaques que hay en esta posición. Como veis, el único jaque posible sería con nuestro caballo de H5 en G3. Así que, antes de calcular
trillones de movimientos, lo primero que vamos a hacer es calcular los jaques. Y aquí, como veis, el único jaque es con nuestro caballo, como decimos. Jaque con nuestro caballo de H5 a G3. Y la única casilla a la que puede huir el rey blanco en este caso sería a E1, ya que las casillas F2 y G1 están controladas por nuestro alfil de B6, que está controlando muy bien las casillas negras del tablero y castigando las debilidades que ha dejado también el blanco en su posición. Así que tras caballo G3, rey E1, vamos a calcular cuál sería otro posible jaque, que el único sería con nuestro alfil en F2. Pero claro, ¿qué ocurre si hacemos alfil F2 jaque? ¿Qué ocurre a rey por F2? Nuestro alfil no está sujeto, no está apoyado por ninguna de nuestras piezas. Pues tras rey por G2, jaquetones, fijaros que la dama de B3 se queda completamente indefensa y nuestra dama de B7 podría capturar esa pieza. Por tanto, nos quedaríamos en posición completamente ganada. Vamos con ese caballo G3 jaque, rey E1, alfil F2 jaque, rey por F2, dama por B3, rey por G3, dama por C2 y nos quedaríamos en una posición completamente ganada. Fijaros que lo único que hemos hecho en este problema es calcular los jaques de la posición, que en este caso son forzados. Es un jaque en G3 y tras rey E1, un jaque en F2. Y puede que algunos me digáis, pero claro, alfil F2 le cuesta mucho verla porque no había calculado que luego podía capturar su dama de B3. Pero no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer al menos es calcular qué ocurre después de ese jaque. ¿Qué ocurre en la posición después de ese jaque? Y como veis, posición completamente ganada tras alfil F2, ya que estaríamos zampándonos la dama enemiga, jaquetones, ni más ni menos. Vamos a por el siguiente, torre por F7 de las negras. Una jugada lógica sería jugar con torre por F7, amenazando su alfil de F6. Pero tenemos que partir de la base de que contamos con material de menos. Así que lo primero, antes de calcular las capturas en la posición, vamos a calcular los jaques, como venimos haciendo desde el principio. Entonces, este jaque en C8 parece una jugada realmente interesante. Es el único jaque de la posición y estamos dando jaque en la última fila. Y no solo eso, sino que el rey no tiene una casilla posible a la que huir, ya que la casilla G7 está siendo controlada por nuestro peón de H6. Así que la única forma de cubrirse en el jaque aquí nuestro rival sería colocando su alfil en D8 o su torre en F8. Y como quedarían completamente indefensas, podríamos capturar en D8, luego capturar en F8 y estaríamos dando jaque mate a nuestro rey enemigo. Como veis, lo único que hemos hecho es calcular los posibles jaques de la posición, que hemos encontrado uno en C8, y de nuevo seguimos calculando los jaques y terminamos con jaque mate. Vamos a por el siguiente. A4 acaban de jugar las blancas, he de decir, una jugada muy optimista, ya que como veis, su rey está muy expuesto a jaques, así que, desde luego, una jugada muy imprecisa, y aquí tenemos que calcular de nuevo los posibles jaques que podemos dar en la posición, que como veis ahora son muchos. Pero directamente vamos a descartar algunos jaques, como por ejemplo en la casilla F7, que está siendo controlada por su torre de H7. Vamos a descartar también un posible jaque en G2, ya que está siendo defendido por su rey de G2. Y un posible jaque en D1, ya que esta casilla también está siendo defendida por su torre de D1, de P1 en este caso. Por tanto, nos quedaríamos con 4 jaques posibles. Nos quedaríamos con un jaque interesante. Bueno, en este caso en H1 tampoco podríamos, claro, porque la casilla H1 está siendo defendida también por su torre de H7. Así que nos quedaríamos con los jaques en C4, en F3 y en D3. En F5 también podría ser interesante, pero para dar el jaque en F5, mejor lo damos en F3, que es el jaque sería más cercano al rey enemigo. Cuando tengáis dudas dónde dar el jaque, intentad calcular primero el jaque más cercano al rey. En este caso, como veis, si damos el jaque en F3, estaríamos tan solo a una casilla del rey enemigo. Y si lo damos en F5 o en F3,
estaríamos a más casillas de distancia. ¿Qué conseguimos con un jaque en D3, por ejemplo? Pues conseguiríamos capturar la torre de B1. Pero claro, si damos el jaque en D3, las blancas pueden huir a la casilla G2. Si capturamos la torre de B1 sin jaque, luego las blancas pueden darnos el jaque mate en E8. Así que después de hacer esta valoración rápida, somos conscientes, nos damos cuenta de que nuestra combinación debe estar prácticamente completa de jaques. Cuando tengáis dudas de dónde dar el jaque, intentad dar ese jaque lo más cerca del rey posible. Así que vamos con ese jaque en F3 y tras rey E1, ahora vamos a calcular qué ocurre tras dama E3 jaque o dama F2 o vamos a hacer otra flecha o alfil F2 jaque, ya que alfil B4 directamente la hemos descartado, porque tras torre por B4 no estaríamos consiguiendo nuestro objetivo, que es dar jaque mate. Así que vamos a calcular qué ocurre a dama F2. Las blancas vendrían con su rey a D1 y parece que no tenemos una continuación ganadora, ya que tras una jugada como rey B1, las blancas podrían venir a la casilla C2 y no estaríamos consiguiendo el objetivo de dar jaque mate. Así que vamos a calcular qué ocurre a este jaque en la casilla E3 con nuestra dama. Vemos que si las blancas deciden huir a la casilla F1, estaríamos dando el jaque mate en F2. Por tanto, obligamos al rey a huir a la casilla B1. Y tras dama D3, de nuevo jaque, si las blancas deciden jugar con rey E1, estaríamos ahora sí capturando la torre de B1 con jaque. Así que la jugada dama E3 parece muy interesante y estamos forzando aquí a nuestro rival a huir a la casilla D1, que sería la única casilla posible. Vamos con ese jaque en E3. Tras rey D1, seguimos calculando qué ocurre ahora al jaque en D3. Como habíamos dicho, las blancas podrían o bien huir a la casilla C1 o, en este caso, a la casilla E1. Si decide huir a la casilla E1, podemos capturar la torre de B1 con jaque. Así que vamos con ese jaque en D3, ya que ponemos en serios problemas a nuestro rival, como veis. Rey A3, seguimos calculando qué ocurre a la jugada alfil A3 o alfil E3. Tenemos dos jaques muy interesantes en esta posición con nuestro alfil, que ahora sí entra en batalla, como podemos decir. El jaque en A3 es muy interesante, pero de nuevo no conseguiríamos el jaque mate porque las blancas se pueden cubrir tanto con su torre de B1 como con su dama de H8, como veis. Por tanto, tenemos que calcular mejor qué ocurre al jaque en E3, que como veis no se puede cubrir con ninguna de sus piezas y la única casilla de huida, que sería la variante forzada en este caso, la que estamos calculando, sería B2. Y tras alfil D4 de nuevo, estaríamos consiguiendo un jaque doble, como veis, con su dama de H8 y su rey de B2. Así que no vamos a conseguir el jaque mate, el ansioso jaque mate que querríamos dar, pero sí que hay veces que nos tenemos que conformar con ventaja de material, como puede ser en este caso de una dama por un alfil nuestro, por supuesto, nos interesa. Así que vamos con ese jaque en E3 y tras rey B2, alfil D4, estaríamos dando el doble, estaríamos dando el jaque doble y suficiente para ganar la partida. Vamos. Vamos a por el siguiente ejercicio. Alfil por B4 de las blancas, de las negras, vamos a calcular lo primero posibles jaques de la posición, que sería uno en C6, capturando el caballo de C6, y otro en el punto F7, que podríamos darlo tanto con nuestro alfil de D5 como con nuestra dama de H5. El peón de F7 está siendo defendido por su dama de F6, así que tras los cambios, dama por F7, alfil por F7 y rey por F7, estaríamos perdiendo material. Por tanto, no nos interesa entrar en esa línea, estaríamos perdiendo sin ninguna duda. Así que nos vamos a ir ahora a calcular las posibles capturas de la posición, que la más obvia y evidente sería en C6, con jaque también. Tras alfil por C6, caballo por C6, fijaros que tenemos un salto en la casilla D5 con nuestro caballo, que esto estaríamos yendo a las amenazas de la posición.
Caballo de 5 sería la jugada para amenazar la dama de F6. Y no solo eso, sino que nuestro caballo, como veis, estaría amenazando también el alfil de B4, obligando a nuestro rival a mover su dama y, por tanto, consiguiendo la ganancia de material tras caballo por B4 y alfil por B4. Repasamos de nuevo: alfil por C6, una captura con jaque, caballo por C6, caballo de 5, una jugada muy fuerte amenazando su dama de F6 y su alfil de B4, quedándonos con material de más tras los cambios. Vamos con ese alfil por D5, caballo de 5. Las negras deciden sacrificar su dama, así que son buenas noticias para nosotros. ¡Vamos! Bueno, 892 puntos. Estamos a 8 puntos de llegar a los 900. Estoy seguro de que más de un hackathon seguro está en ese bloque que no consigue superar los 900 puntos, y espero que le estén sirviendo estos ejercicios y estas explicaciones. Estoy intentando hacerlas lo más breve posible, pero si tenéis dudas, luego me lo podréis dejar en los comentarios y os contestaré sin ninguna duda. Así que vamos de nuevo, vamos a calcular los posibles jaques en la posición. El único que vemos sería con nuestro caballo de G6 a E7, provocando un doble al su rey de C8 y a su torre de F5. ¿Qué ocurre? Que tras caballo E7, la casilla de E7 está siendo defendida por su alfil de D6. Por tanto, ahora caballo E7 no es una jugada posible. Nos vamos directamente a las posibles capturas de la posición. Que vemos una posible captura en D6 y una segunda captura en E5. Tras torre por E5, las negras podrían jugar torre por E5 y no estaríamos consiguiendo nada tras caballo por E5 y alfil por E5. Estaríamos perdiendo material, como veis. Pero ¿qué pasa a torre por D6? Una jugada muy interesante, como veis, y un golpe táctico muy bonito, ya que estamos eliminando la única pieza que está controlando la casilla E7, que es justo la que está evitando el jaque doble en E7. Y ahora calculamos cómo nos quedamos de material tras el sacrificio de nuestra torre en D6. Torre por D6, caballo E7 jaque, rey D7, caballo por F5, y como veis estamos consiguiendo una pieza. Tendríamos caballo y torre por su torre, que en este caso estaría en D6 después de haber capturado su alfil. Así que es un sacrificio que nos interesa, es un sacrificio de calidad muy bueno. Vamos a por él. Caballo 7 jaque, caballo por F5, sacrificio de calidad en el que conseguimos material de ventaja. Pues hemos superado los 900 puntos, así que vamos a continuar hasta 1000. Y luego vamos a ver todas las dudas. Dama F3 de las blancas. De nuevo calculamos los posibles jaques. Aquí, como veis, ya en este tipo de problemas ya no son jaques tan obvios o capturas tan obvias en la posición, sino que tenemos que pararnos a pensar un poco qué posibles amenazas hay en la posición. No tenemos un jaque posible, como podéis ver, y la única captura que tenemos en la posición sería en D4, que tras alfil por D4 o torre por D4, una jugada como C por D4, las blancas estarían consiguiendo ventaja de material. Por tanto, no nos interesa en ningún caso sacrificar una de nuestras piezas por el peón de D4, ya que no estaríamos consiguiendo nada. Vamos directamente a las posibles amenazas de la posición. Que la primera que estoy calculando sería alfil G4. Estaríamos amenazando su dama de C3 con nuestro alfil, y la única jugada posible, la única casilla de huida de la dama sería a G3. Por tanto, ya es interesante para nosotros esta línea, porque estamos en una variante forzada. Estamos obligando a las blancas a realizar un único movimiento para no perder. Ya que, como veis, tras alfil G4, la jugada dama F4 no es posible, dama F5 tampoco, dama por F6 tampoco, dama E3 tampoco, dama E2 tampoco, dama D1 tampoco y dama D3 tampoco. Así que la única jugada, como veis, sería dama G3. Por tanto, vamos a entrar en esa variante forzada con alfil G4 y tras dama G3, de nuevo,
vamos a calcular las posibles amenazas que tenemos ahora en la posición. Que una sería interesante alfil E2, amenazando su torre de F1, ya que tras alfil por E2 estaríamos ganando calidad de más. Y otra posible amenaza en H4, con nuestro alfil de F6. Y aquí la pregunta es, ¿la dama enemiga tiene alguna casilla de huida? Pues fijaros que tras alfil H4, las blancas no pueden ni capturar el alfil de G4, ya que está siendo defendido por nuestra torre de 4, ni nuestro alfil de H4, que está siendo defendido por nuestra dama colocada en D8. Así que las únicas casillas a donde podría huir la dama sería posteriormente capturada por una de nuestras piezas, ya que como veis, la casilla de 5 también está controlada, la casilla de D6 también, la de F7 también y la de B8 también. Así que alfil H8 sería la jugada correcta en esta posición, la amenaza de captura a la dama de G3. Vamos con alfil H4, torre por F4 y conseguimos acorralar a la dama enemiga, suficiente para ganar la partida. Alfil E2 de las blancas. Veamos si hay un posible jaque en la posición, que vemos que no. El único sería dama por B3, sí que hay un jaque, dama por B3, que tras C por B3 sería un sacrificio de dama sin ninguna continuación ganadora, por tanto, sin sentido. Y nos vamos directamente a las posibles capturas de la posición, que vemos una posible captura en E4 con nuestro caballero de D6 y en B3 con nuestro alfil de E6. Así que tenemos que entrar a valorar qué ocurre al sacrificio de pieza en B3. Fijaros que tras caballo por E4, de momento no estaríamos amenazando nada. Una jugada como caballo C3 no sería posible porque su caballo de E2 está defendiendo esa casilla. Así que las blancas podrían mejorar su posición, como por ejemplo la jugada torre H1, amenazando la jugada dama H8, que sería una jugada muy peligrosa, muy fuerte para nosotros. Así que tenemos que tomar una decisión importante. Caballo por E4 vemos que no sería la jugada correcta por torre H1, pero claro, ¿qué ocurre? Alfil por B3. Estamos realizando un sacrificio de nuestro alfil y destrozando completamente la seguridad del rey enemigo. El enroque, que vemos que ha sido un enroque largo, ¿no?, durante la partida, y que tras alfil por B3, C por B3, dama por B3 jaque, estamos ocasionando grandes problemas en la posición de nuestro rival. Así que vamos a calcular ahora qué ocurre en esta línea tras alfil por B3, C por B3, dama por B3 jaque, alfil B2 no sería posible por el mate en la casilla de B2, así que la única jugada posible sería rey A1, y aquí, como veis, estamos en una posición muy interesante. De momento no podemos dar el jaque mate con nuestra dama en B3, resultado del sacrificio en B3, pero sí que podemos jugar una jugada como torre B8 para amenazar el mate en B1. Si decide retirar su alfil para cubrir la casilla B1 con su torre de D1, podríamos dar el mate en B2. Así que parece una jugada, como veis, muy interesante el sacrificio en B3. Vamos a avanzar con ese alfil por B3 y directamente nos daría el ejercicio como correcto, ya que tras C por B3, dama por B3 jaque, rey A1, podríamos jugar la jugada torre B8 amenazando el mate en B1 y las blancas tendrían serios problemas para defender esta posición. Vamos con el siguiente ejercicio. Las negras acaban de capturar nuestro peón de C2 y los posibles jaques que tenemos en la posición sería uno en F8 y otro en F7. Tras dama por F7, ese peón está siendo controlado ni más ni menos que por tres piezas enemigas. La dama de F3, el rey colocado en G8 y la torre de F8. Por tanto, no parece que sea un jaque interesante para nosotros, ya que estaríamos sacrificando a la dama sin nada a cambio. Pero ¿qué ocurre si damos el jaque en F8 tras capturar la dama enemiga? La única jugada posible de las negras sería dama, rey por F8 y tras torre D8 jaque, estaríamos entrando en la última fila y el rey no podría huir a ninguna casilla, ya que como veis, los peones de F7 y G7 están entorpeciendo las posibles subidas del rey y
la huida en E7 está siendo controlada por nuestra torre de E1. Por tanto, sería jaque mate. Tenemos jaque mate en 2 jugadas, tras dama por F8 jaque, rey por F8 y torre de 8. ¿Vamos? Y vamos a por el siguiente, 923 puntos. 923 puntos. Calculamos posibles jaques en la posición de nuevo. Tendríamos uno en A5 y sería el único jaque posible. Estaríamos dando jaque y estaríamos amenazando su alfil de B5. Esto es un tema táctico que se da en muchas partidas. Vamos a calcular qué ocurre tras dama A5 jaque a la jugada caballo C3. Una jugada lógica, ya que estaría cubriéndose del jaque y a la vez defendiendo su alfil de B5. Por tanto, la jugada dama por B5 ahora no sería posible. Pero claro, fijaros que nuestro caballo de D5 podría capturar en C3, amenazando su dama de D1, y tras B por C3, ahora sí, su alfil de B5 quedaría completamente indefenso. Y obtendríamos una ventaja de material. Nos llevaríamos su alfil de casillas blancas, como veis aquí, tras caballo por C3. Como veis, el caballo está clavado. No podemos jugar la jugada dama por B5 ahora porque está defendido por su caballo, pero tras caballo por C3, B por C3, dama por B5, sí que estamos consiguiendo ventaja de material. Así que vamos con ese caballo por C3. Hay algunas posiciones en las que, si el peón de T no existiese, las blancas pueden jugar la jugada intermedia, alfil por C6 jaque. En este caso, tras dama A5, caballo C3, defendiendo el alfil de B5, caballo por C3, alfil por C6 jaque, B por C6 en caso, repito, de que no existiese el peón de D7, tras esa jugada intermedia las blancas conseguirían salvarse de esa posible pérdida de material. Pero en este caso, como veis, la jugada alfil por C6 no es posible porque no sería jaque y por tanto estaríamos ganando material de más. Vamos a por el siguiente. Ahora, como veis, dama A5 jaque, las blancas podrían jugar con A3. Y claro, estarían cubriéndose del jaque y también defendiendo su caballo de D1. También podrían jugar algo como caballo C3. Y no estaríamos consiguiendo nada. Simplemente estaríamos dando un jaque a nuestro rival sin ninguna continuación ganadora. Pero claro, ¿qué ocurre si damos el jaque tras la captura del peón de F2? Las únicas casillas a las que puede huir el rival sería a E2 o a D2. Y tras dama E3 estaríamos consiguiendo el jaque mate. Como veis, las blancas no podrían huir, el rey blanco no podría huir a ninguna casilla tras alfil por F2. Fijaros, dama E3 jaque, rey E2 no sería posible, rey E1 tampoco y rey F2 ni mucho menos sería una posible jugada. Así que tendríamos el mate en E3. Vamos a por el siguiente. F4. Jugada lógica e interesante de las blancas, ya que como veis, estamos amenazando la captura en H3 jaque y su enroque está muy débil. Por tanto, la seguridad del rey es muy baja. Así que tenemos que castigar estas debilidades que nuestro rival ha dejado en el enroque. Y aquí tenemos que encontrar la continuación más correcta. Que, como veis, el único jaque que tenemos en la posición sería dama por H3. Y tras rey G1, podríamos dar otro jaque en G4. Tras rey H2, podríamos jugar otro jaque en H4, rey G2, dama G4 jaque, y podríamos conseguir las tablas por triple repetición. Que viendo tal y como está la posición, no sería una mala opción, ya que tenemos calidad de menos, como veis. Las blancas tienen 2 torres a cambio de una torre y un alfil. Pero claro, no nos conformamos con esas tablas por triple repetición, porque aquí tenemos un golpe táctico que es muy interesante. Fijaros que tras dama por H3 jaque, la única casilla posible de huida del rival sería rey G1 y tras la captura alfil por F4, las blancas no pueden capturar nuestro alfil, ya que capturaríamos su dama de D3. Como veis, el peón de E3 estaría clavado por nuestra dama en H3. Y claro, tras dama por H3, rey G1 y alfil por F4, el mate en H2 sería inminente. Y las blancas no pueden defender de ninguna manera el jaque mate, ya que tras la jugada
para que podáis ver bien la combinación de jaque mate. Dama por H3, jaque, rey G1, alfil por F4, torre E1, para dejar una casilla de huida al rey blanco. No daríamos el jaque en H2 con la dama, sino que lo daríamos con el alfil. Alfil H2 jaque, nuestra dama seguiría controlando las casillas G2 y F1. El rey tendría que volver a la casilla H1 y tras alfil G3 jaque, rey G1, dama F2, rey H1, rey F1 y dama por F2, conseguiríamos el jaque mate. Vamos con esa combinación, alfil por F4 y tras E por F4, ahora sí, podríamos capturar su dama de D3, quedándonos en una posición completamente ganada, ya que estaríamos jugando con dama y torre contra dos torres. Vamos a por el siguiente. Si nos deja Chess.com, dama G4, acaban de jugar las negras y rápidamente tenemos que detectar el peligro, la amenaza, que sería la captura de nuestra dama en E6. Si ahora fuera el turno de las negras, sin ninguna duda, la jugada lógica y coherente sería dama por E6. Por tanto, tenemos que tener tenemos que estar en alerta de que nuestra dama está siendo amenazada y que tenemos que buscar una solución. O bien, huir con nuestra dama o defenderla. Pero claro, antes de eso, tenemos que calcular los posibles jaques de la posición. Por si se nos está escapando algo. Entonces, tenemos un jaque posible en G4, que tras dama por G4, caballo por G4, parece que no estamos ganando nada en la posición. Otro posible jaque en F5, que tras dama por F5, E por F5 jaque, rey F7, tampoco estaríamos consiguiendo ventaja de material de ningún tipo. ¿Y qué ocurre a la jugada torre por F6 jaque? Es un problema muy parecido que hemos visto en uno de los primeros que hemos realizado antes. Como veis, la dama de G4 está siendo defendida por su caballo de F6. Claro, si conseguimos eliminar su caballo de F6 con jaque, en este caso con torre por F6, tras G por F6, dama por G4, estaríamos ganando dama tras ese sacrificio de calidad que ocurriría con torre por F6. La única forma de evitar que las negras que pierdan su dama sería con una jugada como rey H5 y tras torre F5 jaque, la posición de las negras estaría completamente perdida. No tendría forma de sostener esta posición. Así que vamos con ese torre por F6, dama por G4 y conseguimos la ventaja de material. Alfil por A6. Este problema es muy sencillo, como veis, jaquetones, es un mate en una jugada. Si calculamos todos los posibles jaques, empezando por torre F1, no sería posible, torre E2, no sería posible por alfil por E2, dama A1 o dama B1, tampoco serían posibles por rey por F2, y a pesar de que capturaríamos también su torre de H1, luego las blancas, al contar con material de más, nos harían mucho daño aquí a nuestro rey. Por tanto, tenemos que calcular aquí un jaque preciso. Tras hacer una valoración rápida de la posición, contamos con material de menos, por tanto nuestra combinación debe ser ganadora. Si es que, por supuesto, hay una combinación ganadora, que en este caso sí la hay, ya que tras dama de 2 jaque, el rey no tiene ninguna casilla de huida y por tanto sería jaque mate. La casilla de D1 estaría controlada por nuestra dama de D2, la casilla de F1 igual, estaría controlada por nuestra torre de F2 y la casilla de E2 estaría controlada tanto por nuestra torre de E2 como por nuestra dama de E2. Así que sería un jaque mate sencillo en una jugada. Dama E3, jaque de las blancas. Aquí tenemos que tomar una decisión. Podemos o bien huir con nuestro rey a las casillas G6 o H4, que serían las únicas casillas de huida, o cubrirnos de nuestra dama en F4. Y que además de cubrirnos del jaque, estaríamos dando otro jaque al rival. Estaríamos cubriéndonos con jaque a su rey de H2. Y tenemos que calcular ahora qué ocurre tras dama por F4 y rey por F4. Si este peón pasado que tenemos en la posición consigue coronar antes de que el rey pueda frenarlo, pueda controlar esa casilla de coronación.
Y aquí tenemos la famosa regla del cuadrado, que os voy a explicar rápidamente. Tras dama F4, dama G3, ahora podemos cometer un grave error, que sería H4, ya que podríamos pensar que las blancas no pueden retirar su dama, ya que está ahora clavada por nuestra dama de F4. ¿Y por qué íbamos a capturar en G3 si podemos directamente avanzar nuestro peón? Pues sería un grave error, porque las blancas están amenazando un H4 jaque, que tras rey G6, rey F6 o rey H6, nuestra dama quedaría en defensa y las blancas podrían capturar nuestra dama y nos quedaríamos en una posición completamente perdida. Por tanto, tenemos que capturar primero un G3 y antes calcularíamos si nos daría tiempo, si nos da tiempo a coronar nuestro peón de A en la casilla A1. Y aquí os explico, jaquetones, la famosa regla del cuadrado. Fijaros que tras dama por G3, rey por G3, el rival quedaría fuera de la casilla del cuadrado tras la jugada A5. Y esto os lo voy a dibujar directamente aquí en el tablero, tras la jugada A5, con el peón en A5. Así estaría más claro el cuadrado, como veis. Las blancas, con su rey en G3, quedarían fuera del cuadrado, porque su próxima jugada sería rey F3 o rey F2. Y no consigue entrar en el cuadrado, como veis, este cuadrado que hemos dibujado en el tablero. Por tanto, nuestro peón llega a coronar sin que el rey enemigo pare esa casilla de coronación, pare nuestro peón. Por tanto, decimos que el rey enemigo estaría fuera del cuadrado. Fijaros que tratamos por G3, A5, de nuevo dibujamos ese cuadrado. El rey está fuera del cuadrado actualmente. Si fuera el turno de las blancas, ahora sí, el rey podría entrar en el cuadrado. Fijaros que tras rey D7, A4, rey E2, A4, rey D2, A3, rey C2, A2, rey B2, las blancas, el rey blanco, conseguiría controlar la casilla de coronación. Pero claro, es el turno de las negras. Por tanto, el rey seguiría fuera del cuadrado. De nuevo, queda fuera del cuadrado, sigue fuera del cuadrado, y así hasta que coronemos nuestro peón. Vamos a por el siguiente. Torre F8 de las negras. Aquí vamos a calcular el primer jaque que tenemos, que sería en F7, el único jaque de la posición. Y claro, la jugada lógica de las negras sería capturar nuestra dama de F7. Y aquí podríamos dar otro jaque con alfil por F7 o con torre D8. Entonces, ¿qué jaque nos conviene más tras el sacrificio de dama en F7? Fijaros que dama por F7, torre F7, su torre de F7 estaría clavada por nuestro alfil de F4. Si decidimos capturar su torre de F7, rey por F7, no hemos conseguido absolutamente nada. Tendríamos una torre contra dama y caballo. Estaríamos dispuestos a rendir, ya que estaríamos completamente perdidos. Pero ¿qué ocurre si damos el jaque en D8? Las blancas, las negras, no pueden cubrirse ahora con su torre en F7, no pueden cubrirse con su torre en la casilla F8, porque nuestro alfil está clavando esa torre. Si os fijaros, sería mate en dos jugadas tras torre D8, dama E8 y torre por E8. Es la única forma de liberarse del jaque. El rey no puede huir a ninguna casilla, su torre está clavada. Por tanto, la única jugada posible aquí sería dama E8 y tras torre por E8, jaque mate. 970 puntos. 970 puntos. Estamos a 30 puntos ya de superar ese reto que nos hemos puesto de 800 a 1000. Alfil por H6. Acaban de jugar las blancas. Y de nuevo vamos a calcular los posibles jaques, que como veis tenemos un jaque muy interesante en H4. Por tanto, con este jaque en H4, fijaros, estamos dando jaque al rey y amenazando el alfil de H6. Que tras la jugada G3 podemos capturar el alfil, dama por alfil, alfil por H6, y nos quedaríamos con material de más. Fijaros que lo único que he hecho es calcular el único jaque que había en la posición. G3 para cubrirse del jaque y tras dama por H6,
conseguimos ventaja de material. Rey por C8. De nuevo, posibles jaques de la posición. Tenemos uno en E6, en F5, en E8 y en F8. Si damos el jaque en F8, las negras pueden jugar torre por F8 y tras torre por F8, rey de 7, no estaríamos consiguiendo nada. Y tras el sacrificio de dama nos quedaríamos completamente perdidos. Tras dama E6, las negras pueden jugar con su rey a D8 y parece que no tengamos ninguna continuación ganadora. Tras dama F5, esta casilla está siendo controlada por su caballo de E7, así que perderíamos la dama. Por tanto, el único jaque que podéis ver en la posición y que sería jaque mate es en la casilla E8. Tras dama E8 de las blancas, el rey no podría huir ni a B7 ni a C7, ni a D7 ni a D8. Tampoco puede capturar nuestra dama con ninguna de sus piezas, ni cubrirse con ninguna de sus piezas. Por tanto, sería mate en una jugada. ¡Vamos! 982 puntos. Alfil G2 acaban de jugar las blancas. Una jugada que puede ser lógica para defender su rey, que está un pelín débil. Fijaros que su alfil de G2, sin ninguna duda, está sosteniendo toda la posición de las blancas, ya que si no existiese el alfil de G2, una jugada como dama F3 sería jaque mate. Vamos a calcular primero el posible jaque en F1, que no sería posible porque podrían capturarnos la torre de F1 con su torre de B1, y tras dama por F1, alfil por F1 estaríamos perdiendo material. Vamos a ver las posibles capturas en la posición, que la única captura posible sería torre por G2. Y tenemos que calcular qué ocurre a rey por G2 jaque. Fijaros que tenemos la entrada de la dama en F2, que estaría siendo apoyada por nuestro alfil de B6 con jaque, y las únicas casillas de huida del rey blanco sería a H1 y a H3. Y ahí es donde tenemos que pararnos a pensar qué ocurre tras la jugada rey H1 y qué ocurre tras la jugada rey H3. ¿Qué posibles jaques tendríamos en esa posición? Pues fijaros que si calculamos torre por G2, rey por G2, dama F2 jaque, rey H1, tenemos un jaque en F3 que terminaría la partida, porque sería jaque mate. Torre por G2, rey por G2, dama F2 jaque, rey H1, dama F3 jaque mate. El rey no podría huir a la casilla G1, pues estaría siendo controlada por nuestra alfil de B6, y nuestra dama estaría controlando también las casillas G2 y H1. Por tanto, la única casilla de huida del rey blanco para evitar ese jaque mate sería H3. Y claro, tras rey H3 calculamos otro posible jaque en la casilla F5. Y este jaque tiene algo especial. No es jaque mate, pero estamos dando un jaque doble en esta posición. Estaríamos dando jaque a su rey de H3 y posteriormente podríamos capturar su torre de B1. Y nos quedaríamos en un final con dama y alfil contra dama. Suficiente para ganar la partida. Claro, es importante calcular después de la captura de la torre de B1 si las blancas pueden conseguir algún jaque molesto que pueda provocar una triple repetición. Pero fijaros que nuestra dama, ya colocada en B1 después de capturar su torre, está controlando toda la diagonal hasta la casilla H7, que sería la casilla a donde iríamos con nuestro rey. Por tanto, las blancas no tendrían forma posible de darnos jaque sin antes perder la dama. Así que vamos con ese torre por G2, dama F2 jaque y a rey H3, como habíamos calculado para evitar ese jaque mate en F3, damos el jaque doble. Vamos a por el siguiente, 987 puntos. Estamos a nada de superar esa barrera de 1000 puntos. Y continuamos igual, calculando los posibles jaques de la posición, que como veis, el único posible jaque sería en H2, tras torre por H2, rey por H2, alfil por G3, F por G3, dama F2. Parece que estamos recuperando material, pero fijaros que torre por H2, rey por H2, alfil por G3, las blancas podrían capturar el alfil con su rey, y tras dama F4 jaque, rey G2, dama G4, rey F1,
dama H3, dama G2, dama D3, rey G1, las blancas conseguirían huir de los jaques. Por tanto, no es una combinación posible para nosotros este sacrificio de torre en H2. Así que descartamos los jaques de la posición y nos vamos a las posibles capturas. Sin jaque, que en este caso tendríamos una en G3. Como veis, el peón de H2 está siendo clavado con nuestra torre de H6, no podría, por tanto, capturar nuestro alfil con su peón de H, y la única captura que podría realizar sería con su peón de F. Y claro, fijaros, ¿qué ocurre si hacemos una jugada como dama F2? Estaríamos amenazando su torre de E1 y la amenaza en H2 con jaque mate. Esa sería la amenaza de la posición. Fijaros, alfil por G3, F por G3, no tendríamos jaques interesantes con nuestra dama porque la casilla F3 está siendo defendida por la dama de D5 y por tanto tampoco tendríamos una captura interesante, ya que tras torre por H2, rey por H2, dama F2, rey H3, dama por E1, dama por D6, tampoco estaríamos consiguiendo ganar la partida. Sí que sería interesante porque estaríamos recuperando material, pero sin ninguna duda la jugada fuerte en esta posición es dama F2, amenazando el jaque mate en H2 y la torre de E1. Tenemos que calcular, por supuesto, que las blancas no tengan jaques molestos en la última fila que provocarían el famoso mate del pasillo, que como veis no es posible para las blancas. La dama, a pesar de estar centralizada, no tiene jaques en la última fila donde puedan ejecutar el jaque mate. Así que alfil por G3, dama por dama F2 es la combinación ganadora, amenazando el mate en H2 y tras dama G2 capturamos la torre de E1, quedándonos con material de ventaja y posición completamente ganada. Una jugada como dama G1 vendríamos con dama por G2, rey por G2, rey por G1 y tendríamos torre de más en esta posición. Así que vamos a por el siguiente, alfil D5 de las negras. Calculamos los posibles jaques, que el único jaque con captura incluida sería la jugada alfil por H7. ¿Y qué conseguimos alfil por H7? Tras rey por H7 podemos capturar el alfil de D5. Estaríamos obteniendo ventaja de material. Fijaros que alfil por H7, rey por H7, dama por D5, gracias al peón enemigo de F4, evitamos este jaque en H2 que podría ser desastroso para nosotros, ya que podrían capturarnos la dama de D5. Esto es un tema táctico muy típico, como podéis ver. Vamos con ese alfil por H7, dama por D5, estaríamos ganando un peón de más, y además la posición, como veis, del rival sería desastrosa, el enroque estaría completamente débil, y gracias a este peón de F4 evitamos el jaque en H2, que como os digo, tras rey por H2 nos quedaríamos en una posición con dama de menos. Y hemos superado los 1000 puntos, 1004 puntos. ¿Qué os ha parecido? Ahora sí os leo. Espero que os haya gustado el vídeo y que podáis empezar a aplicarlo desde ya en todas vuestras partidas. Recordad, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like y en los comentarios todo lo que queráis y mucho más, jaquetones. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!